Atención, este no es un video cualquiera. Lo que estás a punto de escuchar puede sacudir los cimientos de tu fe y cambiar tu eternidad. Jesús advirtió que en el día final muchos que creyeron estar seguros serán rechazados. ¿Y tú? ¿Estás listo para esa hora? Oirás "bien hecho, siervo fiel", o las palabras más aterradoras jamás pronunciadas: "nunca te conocí". Si esta pregunta te hace temblar, no te atrevas a cerrar este video. Suscríbete ahora, comparte este mensaje y deja tu me gusta, porque puede que esta sea la última advertencia que escuches antes del silencio eterno. Presta atención y despierta. Jesús, en uno de los discursos más penetrantes de todo el Evangelio, dejó registrada una advertencia que trasciende los tiempos. En Mateo, capítulo 7, versículos del 21 al 23, Él declara con una claridad que estremece: "No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre no hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad". Estas palabras no fueron dirigidas a los incrédulos, sino a los que se consideraban íntimos del Señor. Hombres y mujeres que usaron su nombre, que obraron prodigios visibles, pero cuyo interior estaba desconectado del corazón de Dios. Lo más espeluznante es que ellos no sabían que estaban perdidos. Creían estar seguros, hasta que fue demasiado tarde. En el texto original griego, la expresión "nunca os conocí" utiliza la palabra ginosco, que no se refiere a un conocimiento intelectual o superficial, sino a una relación profunda, íntima, continua. Jesús no está diciendo que desconoce quiénes son esas personas, sino que jamás hubo una conexión real entre sus corazones y el suyo. Es la diferencia entre saber de alguien y caminar con él, entre admirar su nombre y rendirse a su voluntad. Estas personas hablaban de Jesús, usaban su autoridad, pero jamás le entregaron sus vidas. Y en ese día, cuando el velo caiga y ya no haya más tiempo para apariencias, lo único que tendrá valor será si hubo o no comunión verdadera con el Cordero. Esta escena no habla del juicio de los pecadores confesos, sino del despertar doloroso de los que vivieron una fe sin relación, una religión sin transformación, un activismo espiritual sin vida en el espíritu. La Biblia no deja espacio para dudas. En el día del juicio no pesarán los currículos espirituales, ni la cantidad de servicios prestados, ni la popularidad alcanzada en nombre de Cristo. Lo que será examinado es cuánto de Jesús fue realmente formado en nosotros. ¿Cuántas veces su nombre fue usado como herramienta de prestigio y no como expresión de entrega genuina? ¿Cuántos sermones, canciones y ministerios fueron edificados desde el orgullo disfrazado de unción? La apariencia de piedad puede impresionar a los hombres, pero no conmueve al cielo. Como escribió Pablo en su segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 5, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. En ese día, muchos quedarán desconcertados al ver que su espiritualidad exterior no fue suficiente, porque no se trata de lo que se hace, sino de quién lo hace y desde qué lugar del corazón nace cada acción. Lo más inquietante de este pasaje es que los rechazados están sinceramente sorprendidos. Ellos creían que estaban del lado correcto. Creían que sus obras eran suficientes para garantizar su entrada en el reino. Pero el autoengaño es uno de los peligros más silenciosos y destructivos de la vida espiritual. Es posible caminar junto a la verdad y nunca dejarse transformar por ella.
Es posible hablar de Jesús, cantar para Él, hasta obrar milagros en su nombre, y aún así vivir lejos de su corazón. El problema no era la falta de obras, sino la falta de comunión. Ellos confundieron actividad con intimidad, ministerio con relación, carisma con carácter. Y el Señor, que pesa los corazones, no se deja engañar por luces ni por títulos. En su reino no entran los que brillan en público, sino los que arden en lo secreto. Jesús dejó claro que en los últimos tiempos el mayor peligro no sería la ausencia de fe, sino su falsificación. En Mateo capítulo 24, versículo 24, Él advierte que surgirán falsos cristos y falsos profetas, que realizarán grandes señales y prodigios con el fin de engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Esto revela que los milagros por sí solos no son prueba definitiva de autenticidad espiritual. Lo que realmente distingue lo verdadero de lo falso no es el poder, sino la fuente de ese poder. Porque no todo lo que impresiona viene del cielo. La generación del fin no será la menos religiosa, sino posiblemente la más expuesta a señales espectaculares, profecías elaboradas y manifestaciones aparentemente divinas. Pero Jesús no busca espectáculo. Él busca fruto, busca raíz, busca verdad. Y en esa búsqueda, muchos quedarán expuestos por haber seguido un evangelio con apariencia de gloria, pero sin la cruz. El apóstol Pablo refuerza esta alerta en su segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 9 y 10, donde declara que el adversario vendrá con todo tipo de milagros, señales y prodigios engañosos, destinados a aquellos que rechazaron el amor de la verdad. Este poder espiritual operará activamente en múltiples direcciones, pero no todo poder será divino. Lo que define su origen no es el impacto, sino la intención. No es la maravilla externa, sino el fruto interno. Por eso cuando Jesús declare, «Nunca os conocí», no lo hará como un juez severo que se complace en rechazar, sino como un rey justo que no puede recibir en su reino a los que nunca caminaron con él en integridad. El don puede funcionar por un tiempo incluso en quien se ha apartado, pero la presencia del Espíritu Santo no habita donde hay iniquidad sin arrepentimiento. Jesús nunca prometió que los milagros serían garantía de salvación. De hecho, Él advirtió que muchos harían grandes obras en su nombre y aún así serían rechazados, porque el reino no se hereda por desempeño, sino por identidad. Lo que nace de la carne, aunque parezca sobrenatural, sigue siendo carne, y la carne no puede heredar lo eterno. La Escritura no niega que habrá señales en los tiempos finales. Lo que denuncia es que muchas de ellas no procederán de siervos de Dios. En Apocalipsis capítulo 13 se describe a un falso profeta que realizará señales asombrosas, incluso hacer descender fuego del cielo para engañar a las naciones. Y muchos lo seguirán, porque buscarán maravillas y no verdad, emociones y no arrepentimiento. La fe auténtica no se mide por los aplausos que recibe, sino por el precio que está dispuesta a pagar en obediencia y entrega. El llamado de Jesús nunca fue simplemente a hacer cosas en su nombre, sino a ser uno con Él. Cuando los discípulos regresaron jubilosos porque los demonios se les sujetaban, el Maestro no celebró el poder, sino la pertenencia. En Lucas capítulo 10, versículo 20, Él les dijo, «No os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos». Es decir, el gozo verdadero no está en lo que se logra, sino en lo que se es. El reino de Dios no está compuesto por artistas del milagro, sino por hijos regenerados. Porque al final no se trata de los dones que se ejercieron, sino del corazón desde donde se ejercieron.
Muchos serán recordados por sus obras, pero no serán reconocidos por el Rey, porque nunca fueron suyos. Fueron aclamados en la tierra, pero desconocidos en el cielo. Vivimos en una época donde la visibilidad espiritual ha sustituido la vida espiritual, donde la popularidad en redes se confunde con autoridad celestial, y donde la cantidad de seguidores se interpreta como aprobación divina. Pero el cielo tiene otros criterios. La presencia de señales no reemplaza la presencia del Espíritu. Y es precisamente en medio de ese escenario brillante donde el poder parece abundar, que la voz de Jesús se alzará como una espada afilada, cortando todo disfraz. Él no busca celebridades espirituales, sino siervos con corazones rendidos. Mientras el mundo celebra la luz artificial del espectáculo, Él observa en silencio quién mantiene la llama del aceite encendida en lo secreto, porque cuando la puerta se cierre, no bastará haber sido visto, oído o aplaudido. Lo único que contará será si Él te conocía de verdad. Jesús ilustró esta verdad con una de las parábolas más profundas y proféticas del Evangelio, la parábola de las 10 vírgenes, en Mateo capítulo 25. Todas ellas esperaban al novio, todas tenían lámparas, todas se durmieron, pero solo 5 estaban verdaderamente preparadas. La diferencia no era externa, todas parecían iguales. La diferencia fatal estaba en el aceite. Las prudentes habían guardado reserva, las insensatas no. El aceite representa la presencia continua del Espíritu Santo, la señal de una vida alimentada por la fe verdadera, nutrida en lo secreto, perseverante en medio de la espera. Cuando llegó el clamor de medianoche, todas despertaron, pero solo la mitad pudo entrar. Las otras, aunque corrieron para buscar aceite, lo hicieron tarde. La puerta se cerró, y del otro lado, una voz les dijo: «De cierto os digo que no os conozco». El silencio del aceite se convirtió en el grito del rechazo. El detalle más aterrador de esta parábola no es que las vírgenes insensatas fueran malvadas o rebeldes. Jesús no las acusa de pecado. Escandaloso, solo de descuido. Ellas estaban en el lugar correcto, con la intención correcta, pero sin preparación interior. Confiaron en la apariencia, creyeron que bastaba estar en el grupo, tener la lámpara, conocer la promesa. Pero el aceite no se presta, no se compra en el último momento, no se improvisa. Es cultivado a lo largo del camino, en la intimidad, en la renuncia diaria, en el secreto del altar personal. Hoy, muchos viven como si tuvieran todo el tiempo del mundo, como si conocer el nombre del novio fuera suficiente. Pero Jesús fue claro: no todos los que lo esperan entrarán, sino solo aquellos que se mantuvieron encendidos, perseverantes, llenos del aceite de su presencia hasta el final. El escenario descrito por Jesús en esta parábola tiene un fuerte carácter escatológico. El clamor de medianoche representa el llamado al arrebatamiento, la convocatoria a las bodas del Cordero. La puerta que se cierra simboliza el fin del tiempo de la gracia, el cierre definitivo de la oportunidad de salvación. Y la frase «no os conozco» expone que el criterio final no será la proximidad externa, sino la comunión real. No bastará con haber estado entre los que esperaban. Será necesario haber vivido como quien está listo para partir en cualquier momento. Las vírgenes prudentes no solo tenían aceite, tenían discernimiento, constancia, sabiduría. Entendían los tiempos, no postergaban lo esencial, no dejaban para después lo que solo puede hacerse ahora, porque cuando la puerta se cierre, no habrá segunda oportunidad. Y lo que determinará la entrada no será la emoción, sino la preparación. Al final de la parábola, Jesús no llama a las vírgenes insensatas pecadoras, sino desconocidas. Esta palabra conecta directamente con el veredicto de Mateo capítulo 7. Nunca os conocí. Estaban cerca pero no conectadas.
Esperaban al novio, pero no lo conocían realmente. Tenían apariencia de preparación, pero no esencia de alianza. Y así será el fin para muchos, no con sorpresa para los impíos, sino con choque para los desprevenidos. Porque la oscuridad del mundo probará la autenticidad de cada llama, y solo permanecerá encendida aquella que haya sido alimentada constantemente por el aceite del Espíritu. El tiempo de prepararse es ahora. Cuando el clamor resuene, ya no habrá más espacio para improvisaciones. La puerta se cerrará y la voz que se oirá será definitiva. Vivimos en una generación que se considera espiritualmente segura. Una generación que se mira en el espejo de la religiosidad y se ve aprobada, aunque esté lejos del corazón de Dios. Personas que asisten a templos, repiten versículos, cantan alabanzas, sirven en ministerios, pero lo hacen desde una fe que Cristo jamás reconoció. Creen estar en el camino, pero sus pasos los alejan de la verdad. La Biblia describe este perfil con precisión en 2 Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 5. Hombres amantes de sí mismos, orgullosos, desobedientes, ingratos, impíos, con apariencia de piedad, pero negando su poder. No es una fe viva, sino una fachada, una devoción construida sobre ritos y no sobre arrepentimiento. Repetir el nombre de Jesús no basta. Lo que cuenta es vivir conforme a sus palabras. Muchos están convencidos, pero no convertidos. Se conmueven con predicaciones, pero no cambian de dirección. Buscan alivio, pero rehúyen la renuncia. Por eso, aunque hablen en nombre de Cristo, el Señor les dirá: nunca os conocí, porque nunca hubo cruz en sus caminos, ni verdad en sus labios. El problema no es la ausencia de religiosidad, sino la ausencia de transformación. Un corazón no regenerado puede aprender el lenguaje del Evangelio, puede levantar las manos en el culto, predicar sobre santidad y al mismo tiempo guardar odio en secreto. Puede rodearse de símbolos sagrados, pero estar vacío de la presencia de Dios. La fe sin fruto es el autoengaño más peligroso, porque anestesia la conciencia y crea una ilusión de paz con Dios, cuando en realidad solo se ha aprendido a callar la voz de la verdad interior. La Escritura nos llama con urgencia: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. 2 Corintios 13:5. Este no es un consejo opcional, es un llamado desesperado para mirar hacia adentro, con temor reverente, y descubrir si lo que tenemos es vida o solo sombra. Lo que distingue al salvo del engañado no es la cantidad de años en la iglesia, ni los dones que posee, ni los cargos que ocupa. Es su intimidad con Cristo, su hambre por la verdad, su obediencia diaria, su arrepentimiento constante, su sensibilidad a la voz del Espíritu, su deseo sincero de ser moldeado a la imagen del Hijo. Cuando eso falta, lo demás se convierte en ruido, y una fe sin vida, por más que grite, será silenciada el día en que se abran los libros y hable el juicio. Habrá un día en que ya no habrá duda, ni máscaras, ni escapatorias. Cuando el cielo y la tierra huyan de la presencia de aquel que se sentará en el trono, todo ser humano, grande o pequeño, comparecerá ante él. Está escrito en Apocalipsis capítulo 20, versículos del 11 al 15. Los libros serán abiertos, y con ellos el libro de la vida. Ese momento no será una metáfora, sino una realidad escatológica ineludible. Allí no contarán los títulos, ni los logros, ni las ovaciones humanas. Lo que será expuesto serán las motivaciones, las palabras no dichas, las intenciones secretas, las decisiones que revelaron quién era realmente el Señor del corazón. Y entre todos esos registros, solo uno determinará el destino eterno: el libro de la vida del Cordero.
En ese libro están escritos los nombres de los que fueron redimidos, justificados por la fe, transformados por la gracia. Lo que separa a los aceptados de los condenados no es la cantidad de obras, sino su identidad espiritual. No son los méritos humanos los que abren las puertas de la eternidad, sino el sello del nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Como dice 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Jesús no reconocerá a quienes no fueron regenerados. Sus obras pudieron haber emocionado multitudes, impactado iglesias, pero si no nacieron de un corazón rendido, seguirán siendo fruto de una fe exterior, no de una transformación interior. Y a estos les dirá, nunca os conocí. La palabra iniquidad que Jesús usa en Mateo 7:23 no se refiere solo al pecado general. En el griego original, el término anomia significa ausencia de ley, una vida vivida sin someterse a la autoridad divina. Son personas que usaron el nombre de Dios, pero rechazaron su gobierno, que hablaban de Él, pero no le obedecían. El juicio ante el gran trono blanco nos revela una verdad que muchos ignoran. Dios no juzga según la apariencia, sino según lo que hay en el interior, la reputación, los dones, las actividades religiosas. Todo eso puede pasar desapercibido en el tribunal celestial. Lo que realmente importará será si el corazón fue rendido al señorío de Cristo, si hubo un arrepentimiento genuino, una fe viva que produjo obediencia. La salvación no es una recompensa al esfuerzo, sino un regalo de la gracia que transforma. Esta es la esencia de la justificación por la fe. El creyente no será evaluado con base en una balanza de méritos, sino a partir de la gracia que lo regeneró. Efesios 2:8-9 lo expresa con claridad. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Los salvos no tendrán de qué presumir, solo adorarán con reverencia, agradecidos por haber sido alcanzados por el sacrificio perfecto del Cordero. Sin embargo, Apocalipsis también afirma que los muertos serán juzgados según sus obras. Esto indica que aunque la salvación es por gracia, las obras revelan si esa fe fue real o apenas una ilusión. Como enseñó Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. El fruto será la evidencia visible de una fe viva o de su ausencia. El lago de fuego será el destino final de aquellos cuyos nombres no sean hallados en el libro de la vida. No porque Dios se complazca en condenar, sino porque su justicia exige que toda rebelión sea juzgada. El amor que salva es también el amor que santifica, y los que rechazaron ese amor, optando por la autonomía espiritual, recibirán el fin que eligieron. No serán desconocidos por falta de información, sino por falta de identidad. Dios conoce a los que son suyos, y reconocerá en aquel día solo a aquellos en quienes vea la imagen de su Hijo, porque el Evangelio sin cruz no es Evangelio, la fe sin renuncia no es fe, el cristianismo sin transformación no es salvación, es solo religión vacía, que no resistirá el fuego del juicio. Una de las mayores tragedias espirituales de nuestro tiempo es la construcción de un evangelio sin cruz, un mensaje diluido, cómodo, centrado en el hombre, un discurso que ofrece consuelo sin arrepentimiento, bendiciones sin obediencia, salvación sin cambio de vida. Este falso evangelio produce discípulos que nunca fueron regenerados, gente que asiste a cultos, que memoriza versículos, que se emociona con la predicación, pero que jamás se rindió al señorío de Cristo. Son los que oirán al final la sentencia más devastadora.
Nunca os conocí. Desde el principio, Jesús nunca prometió una fe sin costo. Al contrario, Él dejó claro que el camino lo exige todo. En Lucas 9:23 dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Este es el precio real del discipulado. Hoy, sin embargo, en muchas iglesias vemos lo opuesto. Una fe que exalta el ego, que adapta el mensaje a los deseos del público, que ofrece un reino sin rey. En Juan capítulo 6, tras multiplicar los panes y los peces, Jesús fue seguido por una multitud entusiasta. Pero cuando comenzó a hablar de comer su carne y beber su sangre, es decir, de compromiso y entrega, muchos lo abandonaron. Ellos lo seguían por interés, no por obediencia. Y la reacción de Jesús no fue suavizar el mensaje, sino mirar a los discípulos y preguntar: ¿también vosotros queréis iros? Este momento revela una verdad inmutable. No todo el que sigue es discípulo. Muchos caminan cerca de Jesús, pero solo unos pocos permanecen cuando la cruz es puesta sobre sus hombros. El verdadero discípulo es aquel que, aún sin entender todo, decide quedarse. Aquel que dice, como Pedro en Juan 6:68, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Esa fidelidad no nace de la emoción, sino de la revelación. Es fruto del nuevo nacimiento, no de una experiencia pasajera. El falso evangelio es peligroso porque imita al verdadero. Usa el nombre de Jesús, cita versículos, promueve encuentros espirituales, pero no exige arrepentimiento. Ofrece beneficios, pero no confronta el pecado. Atrae multitudes, pero no forma hijos. Crea consumidores espirituales, no regenerados. Y cuando la verdad finalmente se imponga, muchos descubrirán que, aunque hablaron mucho de Cristo, nunca fueron conocidos por Él, porque nunca nacieron de nuevo, porque nunca hubo entrega real, porque su fe fue de palabras, pero no de transformación. La cruz no es un adorno religioso, sino el eje central de la salvación. Como afirma 1 Corintios 1:18, la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es, para nosotros, es poder de Dios. Donde no hay cruz, no hay salvación. Donde no hay confrontación con el pecado, no hay gracia operando. Donde no hay nuevo nacimiento, no hay nombre escrito en el libro de la vida. El evangelio sin cruz también produce una fe frágil, una fe que se derrumba ante la prueba, que se escandaliza en la persecución, que se esfuma cuando el mundo exige posicionamiento. Es la semilla que cae en terreno pedregoso, brota rápido pero no tiene raíz, dura solo un tiempo, hasta que la tribulación revela que nunca fue auténtica. Y lo más alarmante es que muchos, en el día final, recordarán todo lo que hicieron. Sus campañas, sus eventos, sus seguidores, sus logros espirituales. Presentarán sus obras como credenciales. Pero Jesús no reconocerá sus voces, porque jamás escuchó sus corazones. No hubo pacto, no hubo rendición, no hubo arrepentimiento. Hubo religión, pero no regeneración. Este tipo de fe centrada en el hombre es incompatible con el reino de los cielos, porque ese reino no es para los que buscan su comodidad, sino para los que niegan su ego. No es para los que quieren gloria, sino para los que buscan obedecer. No es para los que dicen Señor, Señor con los labios, sino para los que viven según su voluntad, incluso cuando cuesta todo. El evangelio verdadero no acaricia el orgullo, lo crucifica. En los últimos días habrá un silencio más profundo que cualquier grito, el silencio de una puerta que se cierra para siempre, el silencio de una oportunidad perdida, el silencio de una respuesta que ya no llegará, porque el tiempo de la gracia, que hoy aún respira entre nosotros, un día cesará.
La voz de Cristo, que ahora llama con misericordia a los cansados y abatidos, será oída entonces no como invitación, sino como sentencia: nunca os conocí. En Mateo 24, 10, 13, Jesús advierte que el engaño será una de las marcas más fuertes de la generación final. Falsos profetas, multiplicación de la iniquidad, el amor enfriado, y solo el que persevere hasta el fin será salvo. La frialdad espiritual no vendrá por casualidad, sino como resultado de una generación que cambió el fuego de la presencia por la comodidad de una fe sin compromiso. Hará muchos. El fin no será repentino, sino progresivo. Comenzó el día en que dejaron de discernir el tiempo, cuando las prioridades del mundo ocuparon el lugar que era de Dios, cuando la voz del Espíritu fue apagada por la rutina, la ambición y la distracción. Jesús comparó los días finales con los tiempos de Noé. La gente comía, bebía, se casaba, hasta que el diluvio vino y los arrastró a todos. La advertencia está en Mateo 24, 37, 39. En medio de aquella generación también había un predicador de justicia, un arca visible, tiempo y oportunidad. Pero el desprecio por el mensaje y el retraso en la decisión sellaron su destino. Y cuando la puerta se cerró, no fue Noé quien la trancó, fue Dios, y nadie pudo abrirla. Así también será al final. No bastará gritar, no bastará llorar. Cuando el cielo cierre la puerta, se habrá acabado el tiempo. Jesús fue claro en Lucas 13, 24, 27. Esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta, diciendo: Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Comer con él, escucharlo predicar, estar cerca, no bastó. Lo que estas palabras revelan es que el verdadero riesgo espiritual no está solo en negar la fe, sino en acostumbrarse a ella, en estar expuesto a la verdad y no ser transformado por ella, en conocer a Jesús de nombre, pero no ser conocido por él en esencia. Hoy la puerta aún está entreabierta. El espíritu y la esposa aún dicen: ven. El altar aún tiene lágrimas, el cielo aún ofrece gracia, pero ese clamor cesará. Y cuando lo haga, lo único que quedará será la verdad. Que cuando ese día llegue, Él no diga: nunca te conocí, sino: ven, bendito de mi Padre.